Bueno, vamos entonces con la clase práctica de cromatografía en fase gaseosa. La cromatografía en fase gaseosa, como ustedes perfectamente vieron en el teórico, es una técnica que ayuda tanto a la identificación de un componente en una mezcla, así como a la cuantificación. O sea, es una técnica tanto cualitativa como cuantitativa. Básicamente en la cromatografía gaseosa el principio de esta técnica consiste en la interacción que tiene un analito que va a ser transportado por una fase móvil, un gas portador, y va a interactuar ese analito con el relleno, digamos, la fase estacionaria de una columna cromatográfica que se encuentra dentro de un horno con un calentamiento de temperatura. Entonces, según sea la interacción que tenga ese analito con la fase estacionaria, se va a ir produciendo la separación diferenciada, digamos, de los componentes de esa mezcla, los cuales luego van a pasar a un detector y por último a un sistema de registro a partir del cual se va a obtener lo que es el cromatograma, que lo vamos a ver ahora bien en detalle, y el reporte correspondiente como para poder hacer todo lo relacionado con la identificación y la cuantificación. Bueno, vamos a empezar mostrándoles un videíto de resumen, pero donde ya empezamos a ver algunas partes del equipo. ¿Cómo funciona un cromatógrafo gaseoso? Vamos a comenzar viendo en detalle cuáles son las partes más importantes de un cromatógrafo gaseoso. El puerto de inyección o inlet es el sitio en donde la muestra ingresa al sistema, introduciendo una jeringa a través de un sello llamado septum. El horno es el lugar en donde se encuentra la columna cromatográfica. Las columnas suelen tener un largo que varía según la aplicación, siendo las más comunes las de 30 metros, y el diámetro de la columna suele ser menor a medio milímetro. Lo que distingue a una columna de otra es la fase estacionaria, que es el polímero que recubre sus paredes internas. Esta fase va a ser la encargada de interactuar con las sustancias que componen nuestra muestra. Finalmente, el detector es el último lugar del equipo, al que cada analito llegará una vez separado del resto de los componentes para ser detectado. Para que una sustancia pueda ser analizada en un GC, debe ser lo suficientemente volátil como para poder ser evaporada en el puerto de inyección. En general, los puntos de ebullición de todos los componentes de la muestra serán menores a los 300 grados Celsius. Además, no debe descomponerse por el calentamiento, por lo que no podríamos introducir en un GC una mezcla de azúcares, por ejemplo. Un gas carrier o portador se encarga de transportar la muestra a través de la columna, desde el inlet hacia el detector. Una cañería lleva a este gas carrier desde el cilindro hasta la entrada del GC, y generalmente se utiliza como carrier, helio, nitrógeno o hidrógeno. La presión de trabajo de un GC está normalmente entre 5 y 25 psi, o libras por pulgada cuadrada. Hasta acá, chicos, les corto un segundito. Entonces, ahí lo que estamos viendo es la primera parte del sistema que comienza, digamos, con la zona de los gases, que después en otro video más específico les muestro, digamos, los manómetros y los reguladores que tienen estos tubos. También es importante comentarles, que es algo que veíamos cuando teníamos la posibilidad de hacer el trabajo práctico presencial en el CITEQ, al ingreso, digamos, luego de atravesar toda la cañería, porque esta zona donde están los tubos de los gases se encuentran fuera del edificio del CITEQ, o sea, la idea es que por higiene y seguridad los gases no pueden estar almacenados en el laboratorio en sí, sino que tienen que estar en casillas especiales, como en el caso del CITEQ, que es en la parte de atrás donde está la zona del estacionamiento. Esos gases, a través de cañerías especiales, llegan hasta la zona del laboratorio
y antes de ingresar a los distintos cromatógrafos pasan por una serie de filtros que ayudan a mantener, digamos, la pureza de tanto los gases que se utilizan como gases portadores o gases de arrastre, que como bien decía ahí en el video, lo más común es que se utilice nitrógeno o helio, por ejemplo. Cualquiera de los dos funcionan perfectamente, porque la idea es que el gas portador que se elija sea un gas que sea completamente inerte, o sea, que no vaya a reaccionar ni con el analito que está transportando, ni con la fase estacionaria de la columna. Por ahí se suele usar más nitrógeno que helio, porque el nitrógeno es un poco más económico, pero bueno, la idea es que estos gases ingresen al cromatógrafo con una elevada pureza y sin agua ni ningún otro tipo de posible contaminante, porque obviamente que todo lo que ingrese con el gas portador va a ser detectado. Por eso es que se utilizan estos filtros previos al ingreso, digamos, al cromatógrafo. Si llegan a ir quedando dudas, ustedes me interrumpen, no hay ningún problema, ¿eh? Vamos a nuestro cromatógrafo y vamos a verlo funcionar. Mediante una microjeringa vamos a inyectarle un microlitro de una muestra de solvente, en este caso, alcohol etílico absoluto. Pero este alcohol etílico va a tener contaminantes. De hecho, vamos a usar nuestro cromatógrafo para ver cuál es la pureza de nuestro alcohol y cuáles son las concentraciones de los contaminantes. Cuando ese microlitro de alcohol llegue al puerto de inyección, se va a evaporar completamente en una fracción de segundo, dado que en esa zona del equipo la temperatura será unos 200 grados Celsius. Ese vapor de alcohol, que en realidad va a contener una mezcla de alcohol con sus contaminantes, va a ir avanzando por la columna. Y mediante distintos mecanismos de interacción con la fase de la columna, cada uno de los componentes va a ir llegando al detector a distinto tiempo. Acá les interrumpo también para comentarles lo siguiente. Ustedes vieron que la primera, digamos, parte de este equipo es el inyector. Yo lo señalo acá porque generalmente el bloque de inyección está en la parte superior, que es ahí donde mediante una jeringa o sea, del orden de los 10 microlitros, que es lo que se suele usar normalmente, se inyecta la muestra. Por ejemplo, en este caso les está dando el caso de un alcohol etílico en el cual se quieren determinar si hay algún tipo de contaminante, como que puede ser metanol, acetona, etc. Entonces, lo que se hace es tomar una muestra de esa solución problema y se inyecta. Hay cromatógrafos en los cuales el bloque de detección y el bloque de inyección y el bloque de detección cuentan con un único bloque de calentamiento. Entonces no se le puede dar temperatura diferente al inyector que al detector. Pero en los equipos más modernos, y de hecho en la mayoría de los que tenemos en el CITEQ, los controles de temperatura son independientes, o sea, podemos trabajar con una temperatura de inyección distinta a la de detección. En general, para definir, que supongo que esto ya lo vieron en el teórico, pero para definir la temperatura en el inyector, se aplica el criterio de que tiene que tener una temperatura unos 50 grados por encima de la del compuesto que tenga la temperatura de ebullición más alta, de manera tal de asegurarnos que cuando ingresa la muestra a la zona, digamos, de la columna, está completamente vaporizada. Esa es una regla fundamental. De hecho, si es un compuesto que no se pueda vaporizar, indudablemente no se va a poder analizar por cromatografía gaseosa. Esta muestra entonces vaporizada, que puede ser que hay equipos, digamos, que cuentan con una cámara de vaporización, entonces en la cual se hace la inyección, y en esa cámara automáticamente se produce la vaporización y se inyecta, por decirlo de alguna forma, a la columna. Pero hay otros equipos en los cuales no se cuenta con esta cámara de inyección, entonces directamente del inyector se pasa a la columna cromatográfica. Entonces, con más razón que en esos casos hay que ser muy estricto en el control del volumen de lo que se está inyectando. ¿Por qué? Porque si nosotros